Buenas tardes, señoras y señores, tardes de primavera en Madrid. Hoy vamos a impartir la conferencia 31ª, la 31. Como ustedes recordarán, al término de la anterior estábamos dentro del estudio de cómo se constituyen los ensamblajes personales, teniendo en cuenta de modo explícito los elementos que caen bajo el rótulo de economía. Esto lo habíamos dividido, el estudio de esto, en varias partes, si ustedes recordarán. En primer lugar, esto que vamos a ver, que hemos estado viendo en las conferencias anteriores, que vamos a ver en esta, y en alguna que sigue después, es una primera visión del asunto, porque la visión completa solo puede ser hecha cuando, unas conferencias más adelante, estudiemos la dinámica global de toda sociedad. Bien. Entonces, nos hemos estado refiriendo y nos vamos a ir refiriendo a un solo individuo, uno. Teniendo en cuenta, evidentemente, otros elementos sociales, como ya hemos tenido en cuenta y seguimos teniendo en cuenta, pero dejándolos quietos. Es decir, que los tomamos como un dato, suben, bajan, corretean, pero no entramos en nada más. Sencillamente sabemos que están ahí y que influyen, pero los dejamos quietos. Y nos concentramos en, dado eso, cómo se constituye los ensamblajes estos, teniendo en cuenta de modo explícito los elementos que caen bajo la denominación economía. Todo este estudio, largo y detallado, es fundamental para que ustedes adquieran el conocimiento racional de algo que no es normalmente conocido, que incluso es negado y que sin embargo es fundamental. Y es que sí importa, y importa mucho, cuáles sean las concepciones de es lo que existe y puede existir y bueno, desde el punto de vista de los elementos económicos. No es que importe un poco, es que es fundamental y determinante. Esto se puede decir así, como estoy diciendo yo, y con alguna precisión más, y la gente lo entenderán, otras no, pero nosotros no nos podemos quedar en eso. Tenemos que ir mucho más despacio y de modo mucho más completo, como una especie de pequeña apisonadora, que es lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de esto, de esta primera aproximación al tema, que es una sola persona, uno, que se mueve y solo nos fijamos en cómo se mueve él. Bien. Dividimos el estudio de esto en tres etapas. Tres etapas son las tres etapas en las cuales, mediante las cuales los elementos sociales, entre otros las cosmovisiones, y principalmente, pero no solo, afectan o no afectan y cómo afectan a la dinámica de constitución de los ensamblajes personales. A su vez, les recuerdo que aquí solo tomamos como cosa cierta
la nota antropológica de proyectividad. El resto, de momento, no sabemos. Ahora bien, lo que sí sabemos es datos diversos de la experiencia que ustedes pueden verificar, la experiencia histórica y corriente sobre qué cosas pueden pasar como resultado de unos procesos que en gran parte están gobernados por una serie de factores en los que de momento no entramos. Solo tomamos como dato a la proyectividad. Y ha visto usted lo que da de sí esto, que es una barbaridad, y lo que va a seguir dando, pero no es suficiente. Entonces teníamos las tres etapas estas. En primer lugar, perdón, el espacio proyectivo, perdón, el espacio perceptivo, percepción. En cada instante de tiempo, un sujeto, agente, una persona, tiene un espacio perceptivo, que es el espacio de lo que esa persona en ese momento puede percibir. Bien. Ya que entran varios de esos tipos de cosas, no que tenga conciencia de que eso existe, y mucho menos de que vaya a aprender todo eso. No, sencillamente lo que le es accesible. Y esto depende de la objetividad externa a él, de la realidad de ese momento y de características suyas, entre otras biológicas. ¿Y dónde está? ¿En qué momento está? Obviamente, si ese sujeto no está en un lugar en el que no hay ningún conocimiento de nada fuera de eso, pues obviamente no entra dentro de su espacio perceptivo lo que suceda en el Perú o en Colonia, ¿verdad? Colonia de Alemania, no Colonia de Sacramento en Uruguay. También podría ser. Pero obviamente, si no está al tanto de las últimas novedades, ni de las primeras, ni sabe que existe la arqueología egipcia, pues tampoco. Si ese señor no ve, pues obviamente esa latitud de percepción no la tiene, y así sucesivamente. Pero no hay todavía un elemento dinámico que surja de la persona. Así que el espacio perceptivo está ahí. Y por supuesto, puede cambiar instante a instante. La segunda etapa era la aprehensión por parte del sujeto de elementos que están en su espacio de percepción. Y ya con lo que habíamos concluido la sesión anterior. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la persona esta, el sujeto agente 1, no estamos hablando de una cosa vacía de contenido, para que solo nos fijamos en una cosita. Bueno, es todo ese ser humano, con sus dinámicas biológicas, psicológicas, afectivas, intelectuales, dentro de la dinámica global de una sociedad y por tanto de un sistema de interacción, expresión que introdujimos de modo preliminar y breve en la parte 1A y que vamos a ver con más detenimiento dentro de ya muy pocas conferencias, está ahí. Y no hay ningún hecho estilizado, ni ningún agente tipo, ni nada de eso. Eso no tiene la más leve relación con la realidad. Es todo la persona, como sea. Y ahí caben toda clase de variables. Unos ven más, otros ven menos, unos tienen una capacidad mayor que otros, y así sucesivamente. Así que la aprehensión en cada instante es una selección, por tanto, que opera el sujeto dentro de su espacio perceptivo.
se fija en unas cosas sí y de un cierto modo y en otras no, las puede aprehender tal cual son o no, perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Y además las aprehende aunque se proponga aprehenderlas de manera sectorial. Ahora voy a aprehender los sistemas de valores y ahora voy a aprehender, aunque quiera hacer eso, o sea, no, la probabilidad discutible es que frecuentemente, muy frecuentemente, y desde luego en el mundo actual, todas esas cosas vienen mezcladas. De modo que la aprehensión es la mera toma de noticia por parte del sujeto agente de los elementos que hay en su espacio perceptivo y que él puede percibir. ¿Y cómo los percibe? Pues los percibe a través, dado todo lo que acabo de decir, características biológicas, psicológicas, afectivas, todo eso, que es fundamental, dado eso, las percibe a través de su ensamblaje, del que tuviese antes, el instante anterior. De modo que hay cosas que no ve porque no las puede ver. Otras es que no las reconoce. Las de más allá las reconoce y las reconoce perfectamente. Otras, en cambio, las reconoce de un modo defectivo. Y así sucesivamente. Les puse a ustedes el ejemplo un poco pintoresco, pero nada irreal, de don Cuthberto. ¿Se acuerdan ustedes de don Cuthberto? El funcionario de la Dirección de Clases Pasivas y Costos de Personal. En fin, piadoso católico, padre de familia, que vimos cómo ese señor perfectamente puede aprender cosas que están ahí, elementos que están ahí, y que unos están limpios y otros están contaminados en origen. Por una parte. Por otra parte, lo percibe mezclado. Escucha unas cosas cuando las escucha y como las escucha en las predicaciones dominicales o en otras a las que pueda ir, pero también, le decía a usted, el Boletín del Estado. Y el Boletín del Estado, en estos momentos, y ya hace bastante tiempo, ahí están, de modo que desde luego Cuthberto, concretamente ese señor, propongo que piense, se va a dar cuenta, ahí hay paradigma de todo tipo de cosas. En una disposición, acerca de la creación de Dios sabe qué institución. A pesar de que hoy en día la redacción de las leyes y los decretos y todo eso es bastante defectuosa, con independencia de eso, hay una exposición de motivos, normalmente. En el articulado se ve perfectamente la intencionalidad real, la aparente, todo. Y eso toca temas que, por otra parte, don Cuthberto también ha visto tocar en otros, por ejemplo, las predicaciones, suponiendo que tenga semejante fortuna, o en lectura se puede hacer. Bien, pero el ejemplo de don Cuthberto se podía poner prácticamente para cualquiera de nosotros. Para el que parte de una visión, este señor Cuthberto es católico, pero para el que es, qué sé yo, luterano, de la Iglesia Oficial Luterana Sueca actual, o el que es la Iglesia Presbiteriana de Gales, o un evangélico, estos que hay nuevos, por cierto, muy activos, o musulmán, de tal o cual tipo, o agnóstico, o un personaje de un materialismo absoluto, pero con ciertas tendencias filantrópicas, un materialismo absoluto sin ninguna tendencia filantrópica,
que es aquí te cojo, aquí te mato, usted a mi servicio, si puedo le engaño, cualquiera de estos tipos que acabo de decir, y a cualquier nivel de cultural, de educación, lo que sea, se encuentra en un trance perfectamente asimilable al de don Cuthberto. Todos nosotros, de hecho. O sea, no es que ahí está, lo ve usted y ya está, no. Pero ahí está, de momento, lo que está para mí. Porque hay un montón de cosas de las que yo no tengo ni idea y que me influyen. Y algo peor, hay cosas que me influyen de las que la idea que tengo está falsificada o es muy eficiente. Todo eso es así. Es el mundo de la aprehensión. Ahora pasamos a la tercera etapa. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo esa aprehensión, lo que he aprendido, aprendo, me fijo en tal cosa, en tal otra, que concierne a todos los elementos de un ensamblaje? ¿Cómo eso influye, si es que influye, afecta, si es que afecta? La respuesta es que sí, en general, a la dinámica de construcción de mis ensamblajes. Bien. Esa tercera etapa la vamos a hacer en 2 tiempos. Perdonen ustedes semejante prolijidad distributiva, pero es fruto de una profunda meditación de cómo exponerlo. No es una mera comodidad. He estado pensando cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, esa tercera etapa la vamos a hacer en 2 tiempos. En el primero, que es, vamos a empezar ahora mismo, vamos a ver esto de un modo algo abstracto, sin entrar de un modo directo todavía en economía. Sabemos, y lo hemos repetido muchas veces, y ustedes ya lo saben perfectamente bien, que en virtud de un resultado, en virtud de varias cosas, primero de un resultado de la parte 1A, acerca de la estructura orgánica necesaria de los ACDPLANES, y segundo, por lo que vimos en 1 Romano B, cuando estuvimos entrando a saco en el asunto de la economía, los elementos que caen dentro de la clasificación de economía no forman un espacio autónomo en absoluto. Bueno, pues recordando esto, tengamos esto en mente a lo largo de todo lo que vamos a ver ahora en el primer tiempo de la tercera etapa. Pero es mejor, muy conveniente, hacer este recorrido en abstracto. Y en el segundo tiempo vamos a entrar a saco también en economía. Vamos al primero. ¿Cómo se forma el ensamblaje? Es un asunto que de momento no conocemos. Porque describir cómo se forma un ensamblaje no es lo mismo que escribir los hechos que aquí aducimos. Hay gente más inteligente que otra, esto puede ser así o así. No, por eso esos datos de la experiencia. Solo requieren unos conocimientos inmediatos de capacidad de ver la realidad. En cambio, decir algo acerca de cómo se forma un ensamblaje esa es una pregunta que requiere una pretensión de conocimiento completa. Y esa pretensión de conocimiento tiene una estructura en la que, entre otras cosas, se exige la especificación de alguna antropología. Como todo eso no entra en la parte 1 romano, por cuestiones de organización y método, no entramos en eso. Eso veremos la parte 2 romana.
ya no muy distante. Pero no sabemos. ¿Cómo se forma el ensamblaje? Este tema ya hemos hablado antes, varias veces. Hay un elemento subyacente, cómo se forman los estratos, si es que hay estratos. Hay elementos puramente mecánicos. No sabemos, no entramos en el tema. Sea como fuere, se forma seguro. Y sea como fuere, los elementos transportados, vamos a llamarlos así, o acarreados, todavía de manera más aséptica, por las dinámicas sociales, en este caso de transporte de información, ciertamente afectan e influyen. ¿Cómo? Ignoramos. Pero está seguro. Bien. Constituido el ensamblaje, como sea, ese ensamblaje es una, entre otras cosas, es una pretensión por parte del sujeto, pretensión implícita, semi-implícita o como sea, de conocimiento de es lo que es y lo que puede ser, y lo bueno, lo que es bueno para él, para los demás, para todo el mundo. Esa pretensión da lugar a un conjunto de haces, de secuencias, de haces, de planes de acción alternativos. Esto ya lo vimos en la parte 1. Y también vimos qué quiere decir son alternativos. El sujeto, una vez que en cada instante tiene que adoptar, tiene, y lo hace efectivamente, uno solo de esos haces. Pero tiene que adoptar uno. Todos estos haces se parecen entre sí, obviamente. Están ordenados o menos ordenados de una cierta manera. Entonces el sujeto este adopta uno. ¿Qué es un haz? En cada instante y una secuencia de haces, un camino adoptado. Eso expresa una intencionalidad de hacer ciertas cosas, de no hacer otras, de hacerlas de cierto modo, pero una intencionalidad que afecta ¿a qué? Afecta a todo. Afecta a sus relaciones personales, a sus concepciones acerca de todo tipo de cosas acerca de las cuales puede tener concepciones, o de hecho las tiene. Desde luego, ¿a qué consume, qué produce? Esto es por supuesto, como veremos detalladamente más adelante en el segundo tiempo. Absolutamente nuevo. Pero ese haz sale del ensamblaje. Y en la constitución del ensamblaje hay un esquemita que voy a repetir varias veces a lo largo de esta sesión y de la siguiente. Y de otras más adelante. Esquemita que la conocemos, pero que ahora lo deduzco aquí en pleno. Alguna cosmovisión, en el fondo, alguna antropología, alguna metaantropología relativo a sistemas de personas, por una parte, y por otra, pero en relación con la anterior, alguna pretensión de bueno, malo, mediano, me gusta, no me gusta, etc. En el fondo del asunto está la cosmovisión. Ya vimos por qué. Porque la cosmovisión es la que da ni más ni menos que lugar
de lo humano no existente. ¿Qué puedo esperar? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el horizonte de lo humano? No le digo a ustedes más que eso. Ahora bien, las cosmovisiones son el número de, tal y como las hemos aquí dividido, el número de 4. Las religiosas, las no religiosas, las antirreligiosas y las de la religión del futuro, que igual que la anterior, pero del futuro. Igual que la anterior, aunque como vimos en su momento, con contenidos como los anteriores y otros muchos posibles. Bien. Cuando está constituido el ensamblaje, está constituida un proyecto, por así decirlo, de acción, de varios instantes, pocos o muchos, que expresa toda esa cosmovisión, la que efectivamente está en el ensamblaje. Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Porque, como vimos, las consecuencias para el planteamiento de la acción y para la acción de unas u otras cosmovisiones, aun pudiendo tener elementos comunes, en cuanto a trayectoria y dirección, son muy diversos entre sí y pueden dar lugar a dinámicas personales y, como veremos más adelante, sociales, completamente distintas. Completamente, no un poco distintas, completamente distintas. Por consiguiente, ya a este nivel nos damos cuenta de inmediato que es crucial en qué estructura, cosmovisión, antropología, metaantropología, concepción de lo bueno, se sitúe la gente. A todo esto está dentro de una dinámica global de la sociedad en la que no entramos todavía, que es la que, entre otras cosas, constituye la dinámica de transporte de información, las dinámicas culturales, y a todos los elementos del sistema de interacción. Pero además, resulta que esto que es así para todos los agentes, todos, está modulado por características personales de cada uno de los agentes en cada momento. Todo esto así para todo el mundo, pero obviamente no es lo mismo una persona más corta que menos corta. Una más inteligente, otra menos inteligente. Una con unas concepciones más claras de la ética que otra. Bien. Siendo esto así, fíjense ustedes bien la envergadura del asunto y hay que tener en cuenta todas esas cosas. Vamos a hacer un recorrido en este primer tiempo, un recorrido de cómo pueden ser los resultados de la dinámica de cambio del ensamblaje. Un recorrido abstracto. ¿Cómo se vaya produciendo lo que ahora voy a decir? No sabemos. Lo sabemos de momento, lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se produce. Y podemos tomar nota, la vamos a tomar, de algunos
tipos, por así decirlo, de evolución, de dinámica de los ensamblajes que están delante de nosotros por la experiencia histórica y por la experiencia cotidiana al alcance de todo el mundo. Bien. Fíjense ustedes que, para empezar, como les he advertido antes, esa dinámica compromete a todo el agente entero. Es parte de su decurso existencial. Y por tanto está afectada por todos los elementos constitutivos del ser humano y dejando de lado de momento el sistema social, pero está ahí, de todos. Hablar, por tanto, de cómo cambia el ensamblaje es, en bastante modo, hablar de cómo cambia la vida del sujeto. Y esto puede ser, según vemos, no sabemos por qué, de momento, de múltiples modos. Vamos a empezar con una serie de pequeñas clasificaciones. Observen ustedes que, en general, puede ir cambiando los datos biológicos. La persona puede enfermar o puede curarse, puede perder facultades o acrecerlas. Puede cambiar de lugar. Multitud de cosas de ese tipo que le afectan, de modo que le afectan. Psicológicas. Puede enfermar la cabeza. Y de hecho sucede con bastante frecuencia. Perfectamente. Puede ganar en autoconciencia. Puede ganar en el uso de la inteligencia. Puede aprender. Pero también puede pasar lo contrario. La dinámica del transporte de información también cambia. Lo veremos en pleno más adelante, pero ahí no hay que tomar noticia. Pueden acarrear cosas muy distintas y pueden tener mayor o menor contaminación. Y pueden incluso contener, en trozos muy importantes de la realidad, absolutas desfiguraciones de la realidad. O por el contrario, así sucesivamente. Así que, por una parte, y por dentro, el espacio perceptivo y todas esas cosas pueden cambiar perfectamente, ampliarse, reducirse, perfectamente, alternarse a lo largo del tiempo. De modo que la transformación secuencial de los ensamblajes puede dar lugar a ensamblajes más aprehensivos de realidad o menos. ¿Pero qué me dice usted? ¿Se puede perder? Sí. Perfectamente. Y ganar también. Y alterar también. ¿Ah, que se puede alternar? Sí. Mírense, son datos empíricos. Son datos empíricos. Mirad ustedes a los amigos, conocidos, familiares, y estudiar las 50.000 biografías que hay de las gentes, estudios psicológicos y psiquiátricos, todo tipo de información. A este respecto, la herencia clásica sigue siendo muy importante. No es que yo me constituya en una especie de vocero o apologeta oficial de los estudios clásicos. Es que he llegado a la conclusión, a la que también han llegado otros muchos y más eminentes, como por ejemplo Pareto y otra mucha gente más, la importancia que tienen. A este respecto de los estudios biográficos, multitud de ejemplos,
Ya por uno. Las vías paralelas de Plutarco. ¿Qué personaje Plutarco? ¿Ustedes qué hacen? Un griego y un latino. Los paralelizan. Tiene uno, por ejemplo, tiene muchos, ¿no? Es interesantísimo. El otro día, además, fíjense ustedes, en esta misma, iba a decir aula, habitación, estamos. El otro día hubo aquí una conversación después de una cena con gente bastante eminente, dedicada, en este caso, a temas filosóficos. Pero también había un psiquiatra, entre otros personajes. Estuvimos hablando de la seducción de Oriente para cierto tipo de europeos, como tema. Bien. Hablamos de todo tipo de cosas, pero hay un caso prototípico, interesantísimo, el de Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Alejandro Magno, como ustedes saben, sufre sucesivas transformaciones de ensamblaje, pero cuando llega a Persia, es una cosa, es el deslumbramiento. Hasta pretende alterar la lengua de mando con sus tropas y caer del macedonio y del griego al persa. Y cuando llega a la India se vuelve loco, ya es una cosa excesiva. Bueno, esto ha sido descrito muchas veces, precisamente por autores distintos. Autores distintos, que en lo esencial coinciden datos. Esta cosa paralela donde aparece Alejandro de Plutarco, el otro es Julio César. Persona, a mi juicio, totalmente distinta a Alejandro Magno. ¿Por qué los pone ahí Plutarco? Pues lo dice por qué. Pero bueno, eso. El estudio de las biografías el cambio, bueno, que es posible, la alternancia, mayor espacio perceptivo, menor espacio perceptivo, mayor aumento de capacidad de aprehensión, disminución, alternancia, zigzag, progresión uniforme y triunfal, menos frecuente, razonable estabilidad en un entorno muy estable, también. Hoy en día es poco frecuente, pero hay épocas en la historia en las que sí. Y en esto son de la primera importancia los cambios cosmovisivos básicos. Porque un cambio cosmovisivo real afecta a toda la estructura, cosmovisión, antropologías, metantropologías, que es buena. ¿Se dan estos cambios cosmovisivos? Absolutamente. En las personas y en las sociedades. Ahora bien, un cambio cosmovisivo apreciable supone adoptar otra línea que puede ser muy distinta de plan de acción que haces. Esto yo les ruego a ustedes que lo mediten, en fin, con cierto detenimiento. Por eso, en este primer tiempo es un poco más abstracto, porque es que esto debe captarse en primer lugar en este plano de abstracción. Y solo cuando esto es enteramente claro,
pasamos a lo segundo, que inmediatamente parecía ser más atractivo. Bueno, ¿y de economía qué? Pero usted, economía es un caso particular de esto que estoy diciendo. Aquí vamos a entrar a saco. Pero es un caso particular. Particular. O más que particular, es una faceta del tema. Y a lo largo de la vida del sujeto agente pueden darse las más diversas cosas. ¿Por qué cambios en cosmovisiones básicas? Pues cuando estudiamos los 4 tipos de cosmovisiones, dimos elementos para entender bien esto. Porque la cosa es muy compleja. Muy compleja. Les recuerdo que entre los millones de ejemplos que hay, uno que hemos utilizado varias veces. Como consecuencia de un accidente, el de nuestro querido Hayek. O sea, ustedes mediten bien sobre el punto. Les podría dar muchísimos ejemplos y seguramente ustedes conocen varios. Muchísimos más, pero la cosa tiene su envergadura. ¿Cómo es exactamente la dinámica real, interna, cosmovisiva? Pues esto afecta. Ahora bien, se puede producir, este es el punto que afecta, es obvio, pero en este punto quiero insistir. Pero eso no será tan probable. ¿Cómo que no es tan probable? Claro que es probable. No solamente es probable, sino que es muy frecuente. ¿Por qué? Por varias razones. Entre otras, porque, por así llamarlo, las decisiones de adhesión cosmovisiva no son fáciles. Y esta es una de las cruces del ser humano. No es fácil creer en algo que no ves fuera de ciertos contextos y fuera de ciertos auxilios. No es fácil. Un fanático, entonces está usted convencido, qué sé yo, de que la solución de todo es la constitución de una agencia central que constituye el progreso. Hay casos de estos, claro que hay casos de estos. Hay gente que está convencida de las cosas más extraordinarias, pero no es fácil. Una persona que está instalada firmemente en una cosmovisión no religiosa, pero puede no estar del todo segura, porque evidentemente tiene a su disposición, en unos casos sí, en otros no, pero en algunos sí, veas el caso de Hayek, y como el caso de Hayek hay muchísimos más, tiene a su disposición elementos de realidad que le hacen pensar. Que le hacen pensar. Oiga, esto no debe ser exactamente así. Aquí tiene que haber algo más. A mí, Hayek, no me resultará fácil creer, por ejemplo, en este caso, en el Evangelio, ni en nada de eso. Ahora bien, esto no es exactamente una cosa en la que no hay elementos de ese tipo. Debe haber algo que sea la respuesta variable. Pero vamos, esto está así de casos. No, que la dinámica de adhesión cosmovisiva, queridos amigos, no es fácil, es ardua y frágil. Y por ese motivo, y según los momentos históricos, cómo sea el sistema de interacción, cómo sean las características propias del individuo, etc., puede resultar extremadamente difícil y pueden darse fluctuaciones
continuas. Pero una fluctuación continua tiene consecuencias, porque significa saltar de una línea de tipo de plan de acción a otra muy distinta. Espero, señoras y señores, haber sido claro. Fíjense ustedes que han clases en mi vida, de todo tipo de cosas, en los niveles más... Pero a estas alturas siempre me quedo con la idea, ¿seré suficientemente claro? Bien, espero haberlo sido. Pues con esto concluimos y en la próxima sesión, próxima conferencia, la número 32, la 32ª, pasaremos al segundo tiempo. ¿Y de economía qué? Pues vamos a verlo. Mientras tanto, les deseo a ustedes unas buenas tardes.